Muchas gracias. Buenas tardes ya. Sobre todo, bueno, agradecer a UNEVA la invitación. Encantado de compartir con las distintas autoridades esta mesa. Y antes de nada, hacer un soslayo, una pequeña presentación, porque participo en esta mesa yo creo que por tres cuestiones fundamentales. Una tiene que ver por el hecho de que soy fundamentalmente investigador en esta materia y por ello profesor universitario. En este país donde está tan mal visto hacer varias cosas a la vez, porque siempre parece que estamos rendidos a la especialización. En mi tesis fue de desarrollo rural. Tuve la suerte de contar con un premio en el cual en el jurado estaba José Emilio Guerrero, que estuvo en una de las ponencias. Cité a Melchor Guzmán, que me acompaña hoy. Hemos coincidido en algún congreso también, con menos edad, ¿no? pero hemos coincidido. En ese congreso, y me gustaría empezar porque me parece muy interesante, decía un catedrático portugués que había un tiempo en los que las autoridades, los investigadores investigaban y las autoridades aplicaban lo que investigaban, los investigadores. De un tiempo a esta parte, y hay que ser un poco crítico en este aspecto, muchas veces da la sensación de que los investigadores juegan un papel de justificar lo que ya ha hecho la política, que es nutrir nuevas políticas. Por otra parte, Antonio Zafra me decía que, como había siempre en una charla, podía dar la sensación de que uno fuera un charlatán. Yo paso mucho por Córdoba, tanto en la subbética, tanto en el caso de Sierra Morena, prácticamente toda la provincia soy prestador de servicios. Algunos los considero, en la medida de lo posible, mi amigo. Y yo sería un charlatán si dijera que vuelvo siempre a los sitios donde amé la vida, como decía Martirio, con letra hecha boca grande. Primero porque no hay tiempo, siempre paso de manera fugaz, con lo cual la técnica amatoria sería una técnica que me llevaría a hacerlo todo de una manera muy fugaz. Por lo tanto, una cuestión, si bien no amo la vida, sí es verdad que me siento siempre muy bienvenido, muy bien hallado, perdón, y en ese sentido pues lo quiero agradecer. Pero me gustaría decir que, por otra parte, yo soy microempresario. Por otra parte, soy miembro de una asociación de desarrollo rural que lo está pasando muy mal a día de hoy, la de Filabre en la Milla. Soy socio por la empresa que represento. Y, por otra parte, soy profesor universitario y soy profesor de creación de empresas. Por lo tanto, en ese sentido, yo lo que voy a intentar aquí, en 1 hora y media, que es lo que creo que tengo, es broma, son 20 minutos, en ese sentido, lo que voy a hacer es intentar explicar de una manera bastante lo que son mis reflexiones. Uno ha llegado a 41 años, para 42, que me faltan unos días, no sé por qué siempre estoy cerca de Baena cuando voy a cumplir años. Resulta que uno ya llega a esta edad diciendo siempre, con argumentos y con educación, mi madre decía, y ahora vamos a ver a mi madre, que con educación se va a todos sitios. Yo lo que creo que sí es verdad que es interesante, y en el momento que está muy interesante, y lo he estado hablando con Melchor, aportar de manera constructiva, revisar. Por otra parte, Machado decía que a él le dolía España. A mí me duele el desarrollo rural. Y me duele no simplemente porque la empresa en la que trabajo vive de ello, sino porque verdaderamente me creo lo que hago. Vivo en un pueblo, mi mujer es boticaria rural, y en ese sentido ahora también me referiré a ella. Es que como no veo a la familia, normalmente me refiero en las conferencias y así de algún modo pues siempre la morriña se quita, ¿no? Por otra parte, no me ha podido acompañar mi socia porque lógicamente diversificamos y tenemos que estar en distintos frentes, que es Gracia María Puga Vargas, que también es una persona que ha venido mucho por esta tierra. Y Aurelia, que es la gallina que ustedes no ven ahí, ahora la verán en primer plano, que es una última incorporación que hemos tenido en la empresa. Ahora la tenemos en un intercambio. El año pasado estuvo con un salmón noruego, intentando ver cómo lo hacían allí, a ver si en España se nos pegaba algo. Y por otra parte ahora está en Finlandia con un bacalao por el tema que estamos intentando ver cómo lo hacen allí con el sistema educativo, a ver si aquí también aprendemos algo, ¿no? Como profesor soy muy crítico con el sistema educativo, así lo digo, lo manifiesto y pues sé que en muchos foros pues resulta que no es agradable decir lo que yo opino, pero me parece importante decirlo. Por otra parte, le he presentado a Aurelia. Aurelia es tataranieta de Aurelia III, es tataranieta de Aurelia I, que era una gallina, que era la gallina del tatarabuelo de Miguel Gila. Miguel Gila, que estuvo sirviendo en Cerro Muriano, no sé si lo saben, estuvo luchando en la Guerra Civil. Y resulta que Aurelia fue la tatarabuela, fue la inventora del huevo frito, junto al tatarabuelo. Al principio la gente se reía de ellos, pero al final la gente mojaba y le gustaba, con lo cual pues, aquello funcionó. Aurelia, pues como les digo, no me ha podido acompañar, pero un poquito el alter ego de toda esta línea de pensamiento. Por otra parte, a mí la palabra emprendimiento me parece una palabra horrible, horrenda. Lo digo como lo siento. Y lo manifiesto, y dirán, si usted da creación de empresa, es microempresario y se dedica a esto, ¿cómo odia esta palabra? Porque da la sensación de que puede ser que estemos asistiendo a otra nueva burbuja.
yo creo que existen muchas burbujas. Existe una burbuja que es la burbuja inmobiliaria, existe una burbuja que es la burbuja educativa, de la que voy a hablar a posteriori, y creo que existe una burbuja del emprendimiento. Yo he titulado la pequeña charla como emprender naturalmente. Y es que creo que el término se está desnaturalizando. Y le voy a poner un ejemplo. A mi mujer, que es boticaria rural, le llega a una vecina y le dice, muy atormentada, que había estado en el especialista y que le había dicho que estaba obesa, Y dice, Manoli, que es mi mujer, ¿por qué me ha dicho esto el especialista? Y mi mujer, de una manera muy tranquila, le dice, Paca, que estás gorda, Paca, que estás gorda. Quiero decir con esto que si mi madre, que aparece aquí, esa señora de la izquierda, se ve que no había peluquería en ese momento, sería tendencia, ahí están pues prácticamente todas mis raíces emprendedoras. A mi hermano no le he puesto, tenemos problemas de herencia, son los que están abajo, por eso lo he tapado, por si me piden algo por protección. Es broma, no tenemos problemas de herencia, algunos ya no están, por desgracia. Ese pequeño niño que ha degenerado en esto, que tenía mi abuela materna, soy yo. Y mi abuelo, el señor de la derecha, era parralero. En la guerra civil se iba de finca en finca, y resulta pues que yo considero que esta persona que trabajaba por cuenta ajena, pero una persona emprendedora, simplemente porque siempre que hablamos de emprendedores parece que tenemos que hablar de gente que trabaja por cuenta propia. Mi abuelo, ese personaje que aparece a la izquierda y que tiene pinta de eso, de personaje, pues resulta era un señor carpintero, un carpintero que dominaba prácticamente todas las artes de la carpintería y que tuvo mucha gente a la que enseñó y que después le agradecieron mucho. Mi padre, que es el señor que está de cuclillas, ya me faltan tanto uno como otro. Entonces, cuando uno escucha tanto hablar de emprendedores, si a mi madre le hubieran dicho que era una emprendedora, y era una gran emprendedora, posiblemente hubiera ido al ambulatorio y le hubiera dicho al médico, mándeme usted al especialista que me han dicho que soy emprendedora. Tenemos una manía tremenda en ponerle nombre a las cosas, pero es que siempre han existido emprendedores y siempre han existido emprendedoras. Nuestros padres han sido siempre emprendedores, han sido unos grandes emprendedores. Entonces, muchas veces las palabras se terminan quedando vacías porque verdaderamente hacemos un excesivo uso o un mal uso de ellas. Desarrollo sostenible, desarrollo rural, muchas cuestiones de este tipo. Ahora, por ejemplo, no se habla de desarrollo rural, interesa hablar de desarrollo territorial. Yo creo que existe una burbuja del emprendimiento, y lo digo como lo siento. Todos estos son los programas que duran normalmente unas 2 semanas y terminan poniéndolo a las 2 de la mañana o a las 3 de la mañana, donde nos venden una cultura de emprendimiento que poco, palabra que, insisto, me cuesta mucho decir, que resulta que creo que poco tiene que ver con la realidad. Cuando vemos el elevator pitch, eso de que en 1 minuto y medio resulte que hay que contar tu idea, eso no es así. Cuando uno monta un negocio, igual que el perfil del emprendedor. El perfil del emprendedor no es ese perfil de germinal noche-día, prácticamente despejado. La gente que es emprendedora, yo creo que se nos nota, ¿no? Perdemos el pelo, a algunos nos da por comer, por los nervios, estamos estresados. Entonces, en ese sentido, verdaderamente, yo creo que muchas veces da la sensación como cuando cantaba Rafael Aquarius o cuando el Indeghetto da la sensación muchas veces de que estamos hablando de una cuestión banalizando esa cuestión. Entonces, yo particularmente creo que se está haciendo. Siempre han existido emprendedores. Uno de mis referentes es Francisco Ginés de los Ríos. Estoy hablando de la Institución Libre de Enseñanza, estoy hablando de las misiones culturales. No eran emprendedores y emprendedoras esas personas. Simplemente por anécdota, investigando sobre Francisco Ginés de los Ríos, murió mi último tío hace un año y me decía que mi abuelo, que era carpintero, y que además era concejal de Izquierda Republicana en el momento en el que estalla la guerra civil, resulta que iba a un pueblo porque venía un teatro. Cuando me pongo a investigar sobre las misiones, ese pueblo era Terque, un pueblo pequeñito que está al lado de Alhama de Almería, donde es mi familia, y precisamente lo que venían eran las misiones culturales de la Institución Libre de Enseñanza. Demócrito se reían de él, el filósofo, el hombre quería llegar al átomo y se reían todo el resto. ¿Por qué? Porque iba en otra línea. Siempre se ha emprendido, siempre se ha creado. Por otra parte, ¿cuál es el estado de la cuestión? Es más sencillo de todo lo que parece. En muchos de los instrumentos que está trabajando la Administración, pues verdaderamente están trabajando en ese sentido, intentar buscar financiación, intentar buscar un ecosistema que verdaderamente favorezca. Es lo que tienen que intentar. Creo que ha habido un acto de honestidad por todas las partes esta mañana, en el sentido de decir que es verdad, se crean muchas empresas, pero también se están destruyendo. El hecho de que estén, por ejemplo, la situación que tenemos la gente que estamos alrededor del desarrollo rural, que es una situación, yo creo que crítica, y yo creo que hay que tratarla como tal. Y en ese sentido, la situación sería la siguiente. Esto es muy sencillo. Es tan sencillo como coger y que haya una persona, esa persona tiene algo que le gusta hacer, ese elemento, que es lo que le llamamos el elemento, eso que le apasiona.
Cuando me preguntaban al principio los medios sobre qué pasaba con el tema del emprendimiento en las zonas rurales, yo les decía que podría haber que había una situación interesante desde mi punto de vista, lo hemos hablado José Rafael alguna vez. Y es que yo creo que estamos en un momento en el cual existen los rurales. ¿Qué son los rurales o las rurales? Aquellas personas que vuelven a las zonas rurales. ¿Por qué? Porque se ha dado durante mucho tiempo un tópico y era que los padres no querían muchas veces que el relevo generacional se produjera. Creo que la Universidad de Córdoba en eso está trabajando de una manera muy interesante, intentando visibilizar que la actividad agraria o ganadera es una actividad que puede ser una actividad donde se puede incorporar tecnología, nuevos conocimientos y aprovechar los conocimientos que ya existen, que son tan importantes o más como los nuevos conocimientos. En ese sentido se está trabajando, en Almería también estamos trabajando en ese sentido, que la gente vea que las explotaciones agrícolas se pueden mejorar y se están mejorando gracias a todo ello. Esa sería la persona que va a ese elemento, eso que he puesto de color, más o menos se ve un color rojo o rosa, y lo importante es la persona, que después se haga como cooperativa, como sociedad limitada. Yo creo que en eso ha habido cintura por parte de la Fundación Andalucía Emprende, en el sentido de que parecía que todo tenía que ser economía social. La economía social es cualquier actividad que se desarrolle de una manera socialmente responsable. Un autónomo o una autónoma no son personas responsables socialmente si están haciendo todo conforme dice no solo la legalidad, sino creando puestos de trabajo, desarrollando una actividad económica, contribuyendo. Yo que tengo 41 o 42, pues estaba deseando salir de casa lo antes que pudieran, ¿no? Por otra parte están las administraciones públicas. Yo creo que las administraciones públicas tengo la sensación de que se está revisando, tengo la sensación, me gustaría creérmelo y apuesto por ello y cuando me permiten hablar así lo indico. Pero la administración pública, más que intervenir, lo que tiene que hacer es facilitar, es generar el marco. Los emprendedores, y lo han dicho todos prácticamente, quien crea empresas son las personas. La administración lo único que tiene que hacer es facilitar, no poner trabas. Y muchas veces la sensación es que las trabas, por ejemplo, el hostigamiento fiscal de las microempresas es mucho mayor que el hostigamiento fiscal. Cuando digo hostigamiento es cartita negra, revisión de tal, revisión de tal. Llega un momento en que estás más preocupado de qué tienes que revisar y estamos hablando a lo mejor de 100 euros, de 200 euros, que si esto lo aplicado de este modo. Cuando hablamos de las grandes empresas y cuando vemos cómo se liquidan los problemas fiscales, pues la verdad es que la tolerancia a la frustración hay que tenerla muy grande porque verdaderamente uno termina de los nervios. Y por otra parte, hay una cuestión muy importante que es el sistema financiero. Yo, mi opinión sobre el sistema financiero es una opinión muy controvertida. Yo, si no existieran bancos, no existiría como tal. Como empresa, me refiero. La empresa de mi mujer se hizo a golpe de préstamo hipotecario, nos empeñamos, nunca mejor dicho, en montar un negocio y nos empeñamos, bien empeñados. Y después, la empresa que tengo, pues verdaderamente ahora mismo, la deuda que tiene la administración pública con mi empresa está en torno a unos 130.000, 140.000 euros, somos una microempresa, y si yo no hubiera tenido bancos, yo directamente, lo digo, no hubiera podido sostener la situación. Por lo tanto, en ese sentido, cuando se habla de los bancos como demonizándolos, yo hace mucho tiempo, una de las cuestiones que he hecho es explicar a la gente cómo negociar con las entidades financieras, y me decían muchas veces que en los cursos prematrimoniales, en vez de dar cursos prematrimoniales, se tenía que ver eso. Mucha gente no hubiera tenido ni cláusula suelo y todo el tema. Entonces yo cuando hablaba de este tema yo le decía que era como los embarazos no deseados. Los embarazos no deseados son menos porque la gente tiene ¿qué? Más información. Yo no puedo decir, aquí se han firmado cosas sabiendo que hemos firmado cosas. ¿Qué ocurre? Lo que hay que revisar en la ley, hay que legislar de otro modo, para eso lógicamente están nuestros representantes, pero por otra parte en ese sentido lo que no podemos muchas veces es terminar cayendo en una situación de inmadurez. Y yo también decía que las cajas de ahorro, y lo decía hace muchos años, que las cajas de ahorro eran cajas de ahorro y montes de piedad, que perdieron la piedad hace mucho tiempo, que estaban en los montes porque lo obligaba su legislación y que las cajas de ahorro se tenían que convertir en bancos porque estaban excesivamente politizadas. Esta crisis no ha sido una crisis bancaria. Vamos a ser un poquito responsables todos y vamos a hablar bien de lo que ha ocurrido, que ha sido una crisis de cajas de ahorro. Y el problema no ha sido un problema técnico, sino que ha sido un problema de que verdaderamente quien estaba trabajando en la cúpula de esas cajas verdaderamente no era gente que estaba trabajando técnicamente como estábamos viendo. Por lo tanto, son situaciones que no podemos mirar a otro lado y tenemos que ser un poquito más responsables todos. Y después está la empresa. La empresa pues tiene que tener orientación al logro, perseverancia, capacidad de sacrificio. ¿Qué quieren que les cuente? Pero hay una palabra que yo he puesto en mayúscula y la he hablado antes con Melchor a la entrada, que es humildad. Yo sigo aprendiendo todos los días. Yo el otro día estuve, el jueves estuve con unos señores que están vendiendo pescado y estuve desde las 4:30 de la mañana siguiendo a una empresa que se dedica a vender pescado vía online y estuve siguiendo el producto desde que lo sacaban haciendo la cadena de valor, ¿no? Grabándola en un documental que estábamos haciendo.
Aquí hemos estado en la Subbética trabajando con laboratorio Sur y viendo. Yo, de Manuel Luque, un muchacho de aquí, de un pueblo de al lado, de Priego, que también, esto es una cosa curiosa también, que es que todos los sitios son la capital del aceite. En Priego dicen que ellos son la capital, en Baena dicen, en Tuero supongo que también será la capital. Pues entonces, en ese sentido, es un muchacho con 23 años, que ha sido beneficiario de una ayuda del Grupo de Desarrollo Rural de la Subbética, con un asiento, con un pozo, espectacular. Es decir, hay gente que merece muchísimo la pena y hay gente que lo está haciendo muy bien. Y ahí se dan todas esas características. Y, lógicamente, tiene que ser responsable. ¿Qué ocurre? Si queremos ver qué es lo que está ocurriendo, hay aspectos centrales a la persona. Primero, la autocomplacencia. ¿Qué es la autocomplacencia? Pues muchas veces, y yo creo que eso, la autocomplacencia es tanto administrativa, es tal. Llega un momento, esto está ocurriendo ahora, ¿no? Y yo hablo como padre, tengo mi hijo, uno va siendo ya, poco a poco va hacia la adolescencia, y yo pues muchas veces pues intento ser muy crítico con él, ¿no? Y como se suele decir de manera coloquial, darle tralla o darle para que espabile, ¿no? Si puede ser, ¿no? Es verdad que una edad muy complicada, pero muchas veces tenemos la situación, cuando, por ejemplo, ahora se está dando la situación en los colegios, que cuando un niño, por ejemplo, resulta que va mal o tiene algún problema, lo que pensamos muchas veces es que resulta que los maestros... La segunda cuestión que decimos es que las juntas con las que va, y no sabemos que el niño también se junta con los otros, con lo cual es junta de los otros. Y la tercera cuestión, ya cuando vemos que el caso se da por perdido, es que nuestro niño, nuestra niña, es un cafre o es una cafre. Es decir, muchas veces entramos en esa autocomplacencia de ese sentido hedonista de la vida que tenemos, ese carpe diem, nos ha hecho verdaderamente no hacer. Por otra parte, la presión social, el estigma del fracaso. Cuando uno tiene una empresa, y sobre todo en el medio rural, es muy curioso. Cuando alguien monta la empresa, se monta la conservera, dice, y en una zona rural, dice, claro, el pescado lo va a sacar de la Rambla, ¿no? O, digo la Rambla, yo vengo de Almería, donde no hay ríos. Los ríos existen los cursos, pero no existe el agua. Cuando vemos los ríos, cuando vamos por el resto de Andalucía, nos quedamos parados, ¿no? Entonces, en ese sentido, el tema que hay es que verdaderamente es una presión social montar un negocio muchas veces en el medio rural. Porque primero la propia familia dice, ¿dónde vas? Lo primero que dice es que era un loco, era una loca. Y por otra parte existe un estigma del fracaso. Yo que doy la asignatura, un alumno me decía, entonces, profesor, lo que hay que hacer es fracasar. Hombre, una cosa es que cuando fracases no pase nada, pero tampoco te empeñes. Digo, no es que tú tengas que fracasar 3 o 4 veces para hacerlo bien. Y es verdad que en este caso, cuando alguien fracasa, pues verdaderamente, ¿qué es lo que? Barra de bar, ya lo decía yo. Ya lo decía. Si va bien, qué avaricia, ¿eh? ¿Dónde va este señor a las 5 de la mañana? Si la mujer ya tiene la botica. Mira la casa que tiene. No sé si me explico. Es decir, esa situación en el medio rural es para vivirlo. Eso lo explica muy bien Benjamín García Sanz de una manera muy natural, un sociólogo rural. Por otra parte, la falta de humildad y el grado de autonomía de los jóvenes. Yo creo que no estamos ante... ahora que se habla de competencia en los colegios, no estamos hablando de que... yo, desde mi punto de vista, los jóvenes no son más... Yo le ponía a todos la serie Marco, ¿no? Aquella serie que nos tuvo traumatizado a todos. No te vayas, mamá, no te vayas de mí. O sea, estabas todo el día atenazado porque el niño se buscaba la vida ahí por Latinoamérica él solo. Pues claro, ahora te ponen los Teletubbies y la cosa pues ya es distinta, ¿no? Entonces, en ese sentido, falta grado de autonomía a los jóvenes. A mí me han llegado, por ejemplo, yo soy profesor de último curso y a mí me han llegado con los padres a revisión de exámenes de último curso de la universidad. Le digo, señora, siéntese usted que se va a cansar. Y dice, no, es que venga, a ver si usted aprueba. Usted siéntese que se va a cansar. Yo voy a hablar con su hija, con usted y por educación. Eso no se puede dar. Hay situaciones muy infantiles y dicen, eso siempre pasa con las generaciones. Pues en mi opinión. Y por otra parte, hay un problema que es el cortoplacismo, que es de todo. Tenemos que llegar a un pacto prácticamente por todos. Los programas que tienen que ver con el desarrollo rural no son programas de 1 año, de 2 años, de 3 años, de 4 años, de una legislatura. Son programas de varias legislaturas. Por lo tanto, muchas veces el propio sistema de programas que tenemos nos está haciendo muchas veces que se puedan produciendo cortocircuitos que hacen que una línea que sigamos verdaderamente no la estemos cumpliendo. Pero es que, por otra parte, cuando tú tienes... Yo, por ejemplo, todos los años apadrino a un autónomo. ¿Qué apadrino a un autónomo? Le digo, tienes 1.200 euros netos todos los meses, vamos a intentar sacarlo de trabajo y te pago todos los gastos. Entonces, yo lo que les digo es, esto no va a ser así normalmente. El segundo año que ya no te apadrino, tú eres el que te tienes que buscar la vida. Y dice, bueno, ¿y cuándo cobras? Pues cuando quiera. El bloqueo de los grupos, por ejemplo, hace que el periodo, toda la gente que trabajamos para ellos, nuestro periodo, lógicamente, de cobro sea ampliado. Y después están las dificultades. Está, por ejemplo, la complejidad administrativa. Yo voy a pasar a la siguiente y luego volveré. España no es todavía, pone esta infografía, país para emprendedores. Ustedes ven España abajo, ¿no?
aquí aparece el número de días por término medio que se tarda en poder crear una empresa, 23 días. ¿Y ustedes ven el número de qué? El número de trámites necesarios para qué. El número de trámites necesarios que es necesario. Estamos a la cola directamente, y esto lo reconocieron en su programa de gobierno en las elecciones anteriores, tanto Rajoy como Rubalcaba. Los dos decían que esto no podría ser. Pero es que llevamos hablando de esto 15 años. Queremos de hemeroteca, que venimos hablando 15 años y no lo resolvemos. Y algo relativamente fácil. La Unión Europea habla de simplificación administrativa. El proceso, en Andalucía en concreto, de este eje 4 FEADER, no es precisamente simplificación administrativa. Es todo lo contrario. Entonces, en ese sentido, aquí hay una cuestión. Hay otra cuestión, lógicamente, que es el problema de acceso al crédito. El problema de acceso al crédito es un problema. No podemos demonizar, insisto, a la banca. La gente que hemos estudiado economía sabemos que hay una cuestión que se llama el multiplicador de la inversión y todo depende del crédito bancario. Ahora está de moda hablar del crowdfunding, está de moda. Esos proyectos están bien, son proyectos sociales, sirven para ciertas actividades. Pero cuando nosotros vemos el tejido, la masa, el músculo de las empresas, de las microempresas, yo o cualquier microempresa, con esos sistemas de financiación alternativos no podemos llegar ni a 2 meses ni a 3 meses. ¿Sirven para qué? Para proyectos sociales, para proyectos muy interesantes. Los microcréditos, 3/4 de lo mismo. ¿Dónde va una empresa con 6.000 euros, con 10.000 euros de microcréditos? No puede ir prácticamente a ningún sitio. El sistema de financiación de las subvenciones a fondo perdido, y lo hemos comentado entre bambalinas antes de llegar, es un sistema, y vamos a reconocerlo, perverso. Hace 8 años se hablaba ya de la ayuda reintegrable, que es un sistema más interesante, daría para más gente. ¿Qué es la ayuda reintegrable? Yo tengo problemas de acceso al crédito porque no tengo quien me avale. A usted le doy el dinero, pero usted me lo devuelve. Con lo cual, yo lo que estoy haciendo es permitir que el acceso al crédito. Porque además se da una condición que termina siendo perversa, que es la concentración de capital. Si yo tengo quien me financie, puedo pedir una ayuda al Grupo de Desarrollo Rural, con lo cual automáticamente tengo el 60%, el 70% que me está dando la entidad financiera y el 30% a fondo perdido. Con lo cual, siempre se están concentrando la ayuda en ¿qué? En las mismas empresas. Y eso, la gente que estamos viendo desarrollo rural, sabemos qué está pasando. Entonces, en ese sentido, son cuestiones que hay. Por otra parte, esto yo sé que puede ser polémico, pero lo tengo que decir. Yo no estoy de acuerdo en que, igual que Gabriel Tortella, catedrático de mérito de la Complutense de la Autónoma, un historiador económico con que es cierta referencia, yo no estoy de acuerdo en que sea la generación mejor formada. Yo creo que es la generación más titulada. Yo creo que la capacidad de asumir, la capacidad de conseguir información, procesar la información y decidir de generaciones anteriores, la de mis padres, la de mi abuelo, por ejemplo, yo entiendo que ha sido superior a la que nosotros tenemos. Y por otra parte, soy profesor universitario. Tendríamos que revisar muy mucho todos los programas universitarios y sobre todo uno en concreto, que es en el que yo imparto clase, que es todo lo que tiene que ver con la ciencia administrativa. La gente no sale preparada, lo tengo que reconocer, me encantaría decir otra cuestión. No sabe diferenciar entre un TIN y una TAE, no sabe cómo financiar. Hay problemas y tenemos problemas. Y no podemos mirar para otro lado. Gabriel Tortella, en este libro, en este artículo que aparece del Correo, así lo indica. Por otra parte, lo que necesitamos es más gente. Necesitamos pues, a más Dani García, de Tragabuche, a más Manuel Jalón, a La Colchona. ¿Saben ustedes quién es La Colchona? La Colchona fue la que mejoró el mantecado. La Colchona resulta que es una señora de Estepa, de final del siglo XIX, que lo que hizo es que su marido, que era cosario, que iba todos los días a Córdoba, pues resulta que se dio cuenta que ese polvorón que llevaba, llegaba a Córdoba como desmenuzado. Con lo cual, lo que planteó es aplicarle, ¿qué? Aplicarle, hornear la parte de fuera, crear una costra, para entendernos, para que pudiera llegar bien. Como anécdota, yendo a Osuna un día para hablar a maestros sobre cultura emprendedora, precisamente, me paré a ver si había en una gasolinera una caja de mantecado de La Colchona. Me paro, me ve la mujer muy alegre, parece que había visto a Messi o a Cristiano Ronaldo, tal. Yo había visto a La Colchona, que para mí es una señora eminente. Y resulta, ¿por qué está usted tan contento? Y dice, pues mire, yo en Almería no encuentro estos mantecados. Ni lo he encontrado por internet ni por ningún sitio. Y incluso iba a llamar a la fábrica para ver si había posibilidad de pasar a por ellos. Y he parado a ver si estaban. Y dice, yo es que soy la tataranieta de La Colchona. O sea, una casualidad tremenda. Y fue muy honesta, porque dijo, mi abuela no creó el mantecado, lo mejoró, porque el mantecado ya existía. Quiero decir, es necesario encontrar a esta gente. Y es facilitarle la vida a esta gente.
Ser empresario no es ninguna de estas figuras. Cambien, por favor, las fotografías, cambien el aspecto. Un emprendedor puede llevar un mono, puede llevar... Un emprendedor tiene distintas facetas. No es ni el paraíso, ni es tampoco... Es una actividad que tiene algo de veneno, porque nos gusta, porque resulta que vivimos de ella, y al final terminamos siendo empresarios. Es otra opción como otra cualquiera. Pero ¿qué aspectos existen o están centrados en el ecosistema? Este señor es Dani García, no sé si ustedes lo conocerán, ahora lleva Calima en Marbella, bueno, lleva otro negocio en Nueva York, es un restaurante, igual que Quesco García aquí en Córdoba, es un cocinero reputado. Y resulta que este señor, cuando montó el negocio, el Tragabuche en Ronda, podría haber ido a CEDER Serranía de Ronda, los compañeros que también lo están pasando, si no me equivoco, bastante mal. También GDR, también GAL, líder. Podrían haber ido también a la Escuela de Empresa antes, después UTDLT, Red de Agentes de Economía Social, ahora CADE. Podría haber ido a hablar con el Centro de Iniciativas Turísticas de la Serranía de Ronda. Podría haber ido, ahora no, sería imposible, a hablar con los agentes locales de promoción de empleo, los ALPES. Yo soy un gran defensor de los ALPES porque para mí el desarrollo local es municipalista por encima de todo y comarcal. Y por otra parte, podría hablar también con lo que la agencia IDEA ante IFA, pero es que después descubriendo había también otro servicio que llevaba Diputación. Por lo tanto, se nos está dando la situación de que verdaderamente, ¿a cuántos sitios puede recurrir en un pueblo como Ronda? A muchos. Verdaderamente lo que sería necesario sería que toda esta gente, primero centrarnos en los emprendedores, intentar de algún modo evaluar, y evaluar de verdad, racionalizar. No es lo mismo una política de austeridad que una política de racionalidad. No estamos hablando de recortar, a lo mejor no es necesario, pero sí saber cómo asignar la gente a los distintos puestos. Yo he sido profesor de muchos, prácticamente de casi todos los técnicos de la Fundación Andalucía Emprende, lógicamente toda Andalucía. Tengo un síndrome de Estocolmo tremendo, con lo cual siempre que escucho alguna noticia pues está uno, igual que me pasaba con los Alpes. Creo que hay gente muy válida ahí, hay muchísima gente, lógicamente, como en todos los medios. Simplemente hay que ver cómo se trabaja o cómo se orienta para verdaderamente hacer que esos recursos sean lo más óptimos. Pues verdaderamente mi pregunta es, y centrándome en el ecosistema, ¿qué fue del enfoque ascendente? Desde mi punto de vista no se está aplicando el enfoque ascendente. Yo creo en las asociaciones de desarrollo rural, creo en sus juntas directivas, no creo tanto y lo tengo que manifestar abiertamente, lo dije también en un artículo que presenté en el informe agrario del 2005, posterior, y también lo dije en mi asignatura, la asignatura que impartía de Iniciativa de Desarrollo Local. Creo que fue un error crear los consejos territoriales como tales. Creo que no debería existir nada más allá que una junta directiva controlada, lógicamente, pero una junta directiva. Cuando digo controlada, con todos los trámites y con todos los tamices que hay. Creo que el tema del Consejo Territorial, desde mi punto de vista, es una injerencia desafortunada de la Consejería de Agricultura. Lo he manifestado, lo sigo manifestando y lo manifestaré. Por otra parte, el modelo de agencias como tal, como modelo de agencia incompatible con el desarrollo global. Voy a intentar ser rápido. Estandariza. El problema que hay es que no es lo mismo hablar de un CADE, por ejemplo, en la zona de Baena, que hablar de un CADE, por ejemplo, en Taberna, en Almería. Es que son zonas totalmente distintas. Por lo tanto, se tienden a estandarizar, no considerando muchas veces la especificidad territorial. El desarrollo local es epidémico. Tú tienes que estar en el lugar. No podemos tener, por ejemplo, esto pasa en desarrollo rural, no podemos tener a un señor de Murcia llevando el desarrollo, por ejemplo, de una zona de Almería. Tiene que ser epidérmico. No se entiende en la distancia. Por otra parte, introduce sistemas perversos de evaluación de objetivos. Vamos a ver cómo se evalúan los objetivos. Muchas veces, y lo hemos comentado, el sistema de evaluación de objetivos se hace con la intención, yo creo un objetivo, lo evalúo y verdaderamente estoy indicando que lo estoy alcanzando. Con lo cual yo me lo guiso y yo me lo como. Es un tema bastante... Hay sistemas de evaluación muy interesantes, no es porque te me echó delante, y lo hemos comentado antes, yo lo he seguido, que el sistema que se utilizaba en LEADER, por ejemplo, y venía de una agencia, no de una agencia en este caso, no sé, más o menos de una agencia, y eran interesantes, pero muchas veces son perversos. Por otra parte, evita la necesaria simplificación administrativa, porque al final los tamices cada vez son mayores. Por otra parte, como dijo Melchor Guzmán, esto es un PDF, no lo he cambiado porque estuviera aquí, en sesión anterior, no puede operar el sistema como una secuencia de exigencia a los agentes que operan en el territorio. No podemos tener una agencia que esté situada en Sevilla, en Córdoba, donde ustedes quieran, y que esté en todo momento haciendo una exigencia, en todo momento de trabajo desmesurada y, si me permiten la palabra, en muchas ocasiones, la mayoría, absurda, y verdaderamente haciendo que no se dediquen a lo que se tienen que dedicar, que es desarrollo puro y duro, ¿no?
Por otra parte, es necesario racionalizar, cuidado, no hablo de recortar, cuidado, la estructura ampliando el poder de decisión de las bases territoriales, no eximidad del control y fiscalización permanente, y de mi punto de vista reduciendo considerablemente la estructura central e intermedia. Le voy a poner una anécdota. Mi hijo tiene 12 años. Cuando voy un día por Almería, estoy en el centro de Almería y me dice mi hijo, dice, ¿esto qué es, papá? Dice, pues mira, aquí es un sitio donde yo vengo mucho por trabajo, es la Diputación. Y dice, ¿para qué sirve la Diputación? Pues está al servicio de los pueblos. Y me dice mi hijo, que es de pueblo, más que su padre porque nació allí. Me dice mi hijo, papá, ¿y por qué no está en un pueblo? Le puede parecer una tontería, ¿no? Pero muchas veces da la sensación de que hay instituciones que están trabajando para qué, pero no cerca de. Y eso es un problema a tener en cuenta. Como escribiera Francisco Caamaño, el ministro de Justicia, en España sigue pendiente la descentralización definitiva, municipios y comarcas. Le hablo a un autonomista, creo totalmente en la autonomía, pero lógicamente la descentralización tiene que llegar a donde verdaderamente sea permeable. Miren ustedes, los ayuntamientos, y está aquí el alcalde, son como los abuelos a día de hoy para las familias. Se llevan prácticamente todo lo que va quedando del resto de administraciones y se están tragando muchas veces porque además son los que están directamente. Cuando hay un problema, ¿a quién tocan a la puerta o a quién llaman? Pues normalmente al propio ayuntamiento. Por otra parte, creo que es un problema que requiere tiempo. La sujeción del sistema de programas de la UE, lo he dicho antes, no ha contribuido a la continuidad de los proyectos. El sistema finalista incide en un cortoplacismo extremo. Hay veces que te da vergüenza, te llegan, oye, que hay que hacer esto en 2 meses. Y dices, bueno, ¿cómo se puede hacer un trabajo en 2 meses si es que hay que gastarse el dinero? Eso está pasando y ha pasado y por desgracia seguirá pasando. Esperemos que no. Es necesaria altura política para comprender que este proceso no puede ser supeditado a una legislatura, lo he dicho antes, y la base del problema es cultural, ¿de acuerdo? Por otra parte, es necesaria una cultura de evaluación. ¿Cómo se evalúa? Es muy fácil. El enfoque del marco lógico, con un enfoque bastante denso, ya lo decía, indicadores objetivos verificables, ver cómo están funcionando, impactos. Me parece muy interesante y me ha parecido muy interesante, no lo digo por darle una de cal y otra de arena, cuando el delegado de innovación ha dicho que es verdad que se crean muchas empresas, pero también se destruyen. Lo interesante es publicar tanto cuando se crean como cuando se destruyen. Es muy importante. Hubo una responsable de una agencia de desarrollo portuguesa que dijo que habían fracasado, que querían crear unas 20 empresas y que habían creado solo 4. Y le dije que era un gesto por su parte de honestidad, porque eso no quiere decir que no se haya trabajado, simplemente que no se ha conseguido el objetivo, como nos pasa a todos en nuestra empresa y en otros ámbitos. Por otra parte, en ese sentido, y termino, por la bulla que hay, por la prisa que hay, prioridades de implantación paulatina y sostenida en el tiempo. Pues desde mi punto de vista, yo creo que hay que fomentar la cultura emprendedora en el sistema educativo. Esto no es un problema de 4 años, de 5 años, de 6 años. Ustedes, hemos estado hablando de cultura de emprendimiento y seguimos hablando de subvenciones, que no tenemos financiación, el tema, posiblemente, la solución a largo plazo no está ahí. Está en cambiar totalmente, posiblemente, el concepto que tenemos en la sociedad, precisamente, de la actividad empresarial. Hay veces, aquí puedo hablar tranquilamente, pero hay ciertos foros, estuve una vez con gente dedicada al software libre y todo este tema, que me gusta provocar al principio, o por llamar la atención, y le dije que mis hijos me habían puesto una chapita que ponía mi padre empresario, ¿y qué? Porque es que parece que ser empresario en este país durante un tiempo es que era algo malo, ¿no? Éramos gente que somos empresarios, que estamos intentando llevar nuestro trabajo de una manera responsable, adelantando mucho dinero a nuestros trabajadores, etcétera, etcétera. Por otra parte, recuperar el sentido ascendente de la política de desarrollo local. Ya que está aquí el presidente de ARA, me gustaría trasladarle lo que creo que pensamos mucha gente que trabajamos en desarrollo rural. Hay que recuperar ese sentido ascendente que mucho hemos oído hablar a Latinoamérica y en otros lugares y lo hemos puesto de manera orgullosa y hemos sacado pecho. Creo que hay que recuperarlo y creo que a día de hoy, lo he manifestado en las anteriores charlas, insisto en ello, creo que no tendríamos que mirar hacia otro lado y pensar que no se está produciendo ese sentido desde mi punto de vista ascendente. Centrar los instrumentos en las personas, no en la estructura. Lo importante son las personas. Es decir, y lo que hay que intentar es que una persona, cuando llegue a una entidad, podamos tratarla lo mejor posible y darle un servicio lo más interesante. Cuestiones, por ejemplo, como las incubadoras, que suponen un alivio de coste al principio, pues lógicamente un reclamo muy interesante, y no solo un reclamo, sino una oportunidad, un asesoramiento efectivo. Hay gente, por ejemplo, Manuel Luque me hablaba muy bien de cómo la habían tratado en el CADE, en todo el proceso. Entonces, en ese sentido, pero vamos a intentar centrarnos más en las personas. Establecer sistemas de evaluación que sean reales y eficaces. ¿Que han salido mal las cosas? Pues han salido mal. Las políticas están para intentarlas, pero posiblemente la desafección que existe en general en la sociedad
sería menos si la gente llegara y dijera, oye, me he equivocado, ¿no? Hombre, no como cuando lo dijo nuestro monarca, ¿no? Con el tema del elefante, pero se puede dar de otros modos, ¿no? Yo es que verdaderamente no soy muy monárquico, como pueden ver. Por otra parte, coordinar, cooperar y racionalizar. Yo creo que las redes no están funcionando, en mi opinión. Las redes que conozco muchas veces son más una cuestión de grupúsculos, de castas, de verdaderamente, más que trabajar en red, lo que se trabaja enredando o medrando, ¿no? Entonces, son cuestiones a ver. Y a modo de conclusión, y termino, y perdonen que haya ido tan rápido, pero el tiempo lo requería, a modo de conclusión, derrotista forgiana, lo de derrotista es por el roto y lo de forgiana es por forge, a pesar de que emprendemos y por qué emprendemos. Pues el me he colocado, esto a los alumnos les hago la broma, lo mismo me sacan en prensa algún día y digo, bueno, solo os colocáis los jueves, los viernes en el botellón, ¿no? Digo, porque ya eso de me he colocado, antes decía, mi hijo se ha colocado en la telefónica, ¿no? Se ha colocado en correos, pues ahora mismo el me he colocado ya no existe. Pierde fuerza en el ámbito laboral y entonces Forges decía que a la vista de su extraordinario currículum la empresa ha decidido contratarle por un tiempo de 13 segundos más otros 2 para finalizar el finiquito. Enhorabuena. Adiós. Después son evidentes las dificultades de acceso al crédito. ¿De aquí quién tiene una hipoteca o un préstamo? Levanten la mano, por favor. Pues todos, ¿no? Tenemos una asociación en Almería, hacemos terapia de grupo. Vamos, entonces llegamos a las 4 de la tarde y dice, me llamo Paco y tengo una hipoteca a 40 años, ¿no? Había un anuncio hace tiempo del Banco Santander que decía hipoteca gato, hipoteca luna. Yo les dije que tenían que poner la hipoteca bolero, ¿no? Porque toda una vida estaría contigo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el acceso al crédito. Insisto que los programas ICO están funcionando, hay que reconocerlo, e insisto que el crédito sigue fluyendo. El problema que hay es que quizá la calidad de las solicitudes no sea la adecuada. Vamos a intentar acercarnos más al sistema financiero, es interesante. Por otra parte, esto es un homenaje a Larra, ¿no? Burócrata yo, esto se lo pueden decir muchas veces a la administración arriba, eso no me lo repite usted, no me lo repite usted duplicado y compulsado, ¿no? Es lo que decía, ¿no? Un exceso de burocracia, ¿no? Por otra parte, la inseguridad laboral y la falta de oportunidades es caldo de cultivo propicio para la inmigración. Dicen que la juventud es un tesoro, pero luego no te la aceptan como aval para pedir un préstamo, ¿no? Eso es como aquel que había un mendigo que pedía en la puerta de la iglesia todas las mañanas dice, yo quiero por favor una limosna por el amor de Dios. Y es que este señor, el problema que era, a quien se la pedía, era director de banco. Entonces no se dio cuenta que faltaba una balista. Entonces al siguiente día dijo, por el amor de Dios y la Virgen María. Y ya como eran 2, pues lógicamente se la dio. Y estos son con los que más me identifico, ¿no? Sobre todo el de la derecha. Por favor, que la gente que acceda a los distintos lugares, a los distintos contratos, a los distintos servicios, a los distintos puestos, sea gente que acceda por mérito, no por posición. Y eso vamos a intentar hacerlo. El día que esta comunidad y este país, la gente acceda a los lugares por mérito, posiblemente la cuestión cambie. Y dice el Roto, que es mi preferido, dice el Roto en el anterior, que lo desmoralizador es que lo más valorado no son los conocimientos, sino los conocidos que tengas. Y eso está pasando. Y hay que reconocerlo y si queremos echar la vista a otro lado, pues la echamos. También, desde el punto de vista de... Sospecho que me han dado este ordenador para que no mire por la ventana. ¿Por qué emprendemos? Esto ya lo otro era en negativo, aunque no hayamos reído, pero era negativo. En positivo, ¿por qué innovamos? Porque hay gente que anda para otro lado, ¿no? Y andando por otro lado hay gente pues, que está intentando hacer las cosas de otra manera y persevera en ello. Cuesta mucho y hay que tener mucha tolerancia a la frustración. Y, por otra parte, ¿por qué emprendemos? Porque, como decía, esto es un problema marxista, es una revolución marxista. Todo está en Marx. Decía que la fuerza estaba en el trabajo. Y la forma que tenemos de diferenciarnos unos a otros precisamente es por nuestra capacidad, por nuestro conocimiento. Ese arma definitiva que ponía también el Roto. Lo más importante, si tienen hijos, yo le digo a mi alumno, si te gusta trabajar en la carpintería con tu padre y estás comprando madera de allí y la estás vendiendo, ¿por qué no te dedicas a eso? No, es que mi padre me ha dicho que lo mejor es trabajar en un banco. No, tú tienes que intentar hacer lo que te gusta. ¿Cuánta gente tenemos que ha dejado un trabajo? La Cabra Verde, por ejemplo, una empresa que se dedica a hacer queso ecológico en la zona de Arcos de la Frontera. Una gente que venía con un nivel de formación tremendo y un nivel de retribución de la multinacional Danone. Y resulta que esta señora decide hacer quesos porque dice que es lo que le gusta. Con humildad se va a aprender con la gente del queso Payollo. Y resulta que ella después monta su negocio. La felicidad no está simplemente en la maximización de beneficios. Está en intentar hacer viable lo que te gusta y, lógicamente, vivir lo mejor posible, que es lo que todos intentamos. Yo terminaría, y en función de su grado de optimismo, le doy para que elijan dos citas, ¿no? Si ustedes son más
Pesimistas por la de Serrat. Ya sé que a Antonio no lo trato muy bien un día, pero lo utilizo mucho. No es triste la verdad, lo que no tiene remedio. Yo no quiero pensar así. Me gustaría pensar, como dice Mario Benedetti, que contra el optimismo no hay vacuna y que somos optimistas. Y si como a Machado le dolía España, a ustedes, les duele el desarrollo rural, a mí me gusta seguir llamándole rural, le propongo la siguiente también de Benedetti. Cuando ya teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Y yo creo que en el desarrollo rural y en esta comunidad se tenían muchas respuestas. Quiero tener mi hipótesis por qué se han cambiado, pero se han cambiado las preguntas y no porque existan nuevas preguntas, sino porque posiblemente se hayan formulado artificialmente. Yo le decía a José Rafael si podía decir lo que yo pensaba, él me dijo que podía decir lo que yo me pensaba, igual que Dolores, lógicamente, lo digo con toda la educación del mundo. A Melchor se lo he comentado también en bambalinas, lo digo donde voy y donde puedo. En algún lugar ya me han dicho en algún momento, Manolo, contente. Yo he atendido a lo que decía que esa señora con el pelo un poco revuelto, que era mi madre, que era esa gran emprendedora a la que yo me había conocido, que cuando vendía 4 sillas no sabía multiplicar, sino que sumaba 4 veces porque no había podido aprender. Yo que he tenido la suerte de que ellos me dieran educación, pues lo que intento es, sobre todo, rendirle un poquito de honor a su memoria e intentar que cuando hablen de emprendedores, por lo menos, no banalizar y no desnaturalizar un término que se viene utilizando desde hace tanto tiempo, y sobre todo en el medio rural. Muchas gracias, y si quieren seguir esta y otras cuestiones, pues hay un blog por ahí donde hablo de todas estas cuestiones que tiene algo de terapéutico, ¿no? O sea, el día uno que está mal, pues se pone a escribir y verdaderamente pues tiene algo de terapia, ¿no? Muchas gracias.